Buenas, ¿qué tal estamos? Bien, maestro. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ok, ¿cómo estuvo el examen el viernes? Estuvo un poco pesado, pero creo que, maestro, que bueno, eso de no, que usted no permitía que regresáramos. Eso estuvo malo. ¿Cómo así que solo pueden avanzar a la siguiente? Sí, eso era lo malo, que no podíamos regresar a la Porque, anterior. porque imagínese que a veces uno, bueno, deja lo más difícil ya de último y eso estaba combinado, entonces, no, si avanzaba no podía retroceder. Sí, yo comprendo muy bien el punto, lo entiendo muy bien. Sé muy bien de que algunos obviamente sienten que así es mucho más difícil el examen, realmente no es la intención. Siéndoles francos, sinceros, realmente la razón por la cual tengo que hacer eso es porque ya he tenido muchos problemas con periodos anteriores. No está, yo sé que no es culpa de ustedes realmente, sino que es que he tenido muchos problemas, tuve muchos problemas al principio cuando empezamos esta modalidad virtual, donde tenía muchas situaciones donde venían los estudiantes y se daba mucha situación de que se pasaban preguntas y todo ese asunto, entonces me tuve que ver en la obligación de implementar ciertas medidas. Ahora, es necesario, y de verdad se lo digo, que tome esas medidas, por ejemplo, que tome una regulación del tiempo, que tome una regulación del avance de preguntas, porque me he visto realmente la necesidad. Ahora, obviamente no estoy diciendo que esto se ha dado ahorita en la clase, por lo menos yo no lo he visto, pero siempre se sigue dando en varias clases que estoy dando. Por ejemplo, yo tuve un programa ahorita con Intro a la Imagen, donde tenía o hay un grupito que se estaba pasando preguntas. Entonces, estas situaciones me ayudan a regular, o sea, esas situaciones me ayudan a regular. O sea, como decírselo, me obligan a estar regulando esas situaciones en examen. Eh, pero sí me he fijado, o sea, yo sé muy bien que algunos sienten que así está más difícil, que les puede llegar a afectar la nota, pero como les digo, o sea, es una situación que yo me veo en la obligación de poner ese límite. Por eso es que el tipo de preguntas, yo trato de que sean preguntas rápidas, tipo selección. La mayoría son preguntas tipo selección, si se fijaron. O sea, preguntas rápidas que no debería llevarles mucho tiempo responder. Ok, vamos a comenzar. Ahora, ¿se encuentra aquí? Lee, tengo una pregunta. Sí, le escucho, Kenny. Es que fíjese que yo le escribía porque yo no sé por qué tenía tanto problema a la hora de hacer el examen, que me parecía que error siempre. Error. Yo le mandé la momento Sí, sí. y le daba a continuar y sí me aparecía, pero eso me sucedió como unas 4 o 5 veces. Ok, ¿qué tipo de error le aparecía? Lo que le mandé la foto, que como que el campo se caía, algo así. Se le estaba cayendo el campus, le aparecía así como la pantalla en blanco. Sí, yo le mandé como 3 fotos al WhatsApp. Ok. Sí, ese fue mi problema. Sí, entonces sí, déjeme ver eso también en examen al momento de estar la revisión, qué pasó exactamente. Licenciado, Ok. Sí, Branca. y para los que no pudimos ver las imágenes, a mí No me la voy, salieron como sí, esa 3 o 4. no la voy a evaluar, creo que solo fueron 2, porque me reportaron y solo eran como preguntas. Entonces sí, esa no la voy a evaluar. Ah, ok. Sí, no la voy a A evaluar mí me porque obviamente salieron 3, licenciado. sí, tengo que ver en cada examen, porque como cada examen tenía preguntas distintas. Tengo que ver en cada examen, porque hice varias variantes para ver qué pasó exactamente. Y si les aparece ese error, no, simplemente no voy a evaluar las preguntas, porque obviamente no es culpa de ustedes. Tengo que ver ahí el campo qué pasó. Ok. Y me llamó el compañero Ronald, que va a Ajá. ingresar un poquito tarde a la clase porque estaba de turno en el hospital. Ah, es Ronald. Sí, Sí, me fijé que alguien escribió, pero no sé quién era. sí, no, él va a ingresar solo que unos minutos después porque estaba en turno. Ok, ok, entiendo. Bueno, vamos a comenzar. ¿Aarón? ¿Aarón se encuentra aquí? No, parece que no está aquí. Ángel, Presente. Angélica, Presente. Ayer, Presente. Franca Estela,
Presente. Dani Michael. Dani. No, no está aquí. Diana. Presente. Yo era la que había escrito en el grupo, pero ya ingresé. Ah, ok. Ah, ok, ok. Ah, usted fue la... Sí, Diana, entonces. Ya. Ok. Eileen. Presente. Genesis. Presente. Yasmin. Presente. Jennifer. Presente. Ok. Eileen. Sí, ahí está, ¿verdad? Sí, escuché a Eileen. Ah, Laura. Presente. Lidia Esther. Lidia. Lidia, ¿no está aquí? No. Presente. Luz María Torres. Presente, Lick. María Fernanda Aguilar. Presente, Lick. María Fernanda Beltrán. Presente, Lick. Aldo Iván Cuello. Presente. Michael Renan. Michael. Presente. Ronald Raúl. Ronald. Ah, ok. En un Ronald. momento piensa Ronald. Sí, dígale a Ronald que me escriba para estar al tanto. Para que me escriba ahí, que me diga, para excusarse por si no entra. Roxana. No se entrar, dice. Sí, sí, está ahí. Ahí. O cuando entre, que me avise. Cuando entre, Ok. que me avise. Listo. Roxana. Presente. Sheila. Presente. Víctor. Víctor, ¿se encuentra por aquí? No, no se encuentra Víctor. Presente. Ok. Vilma. Presente. Tina. Presente. Eduardo. Presente. Listo. Vamos a ver nuevamente Ronald. ¿Está aquí? No. Dani Michael. Tampoco. Aaron. ¿Se encuentra aquí Aaron? Ah, ¿está ahí? Presente. Sí, ahí está. Listo. Listo, entonces vamos a comenzar. Vamos a continuar con el tubo rayos X. Ok. Vamos a ver. Nuevamente en contexto, vamos a ver. Vamos a ver por dónde nos quedamos. Ok. Componentes internos. Estamos viendo presentación en pantalla completa. ¿Confirmamos? Sí. Excelente. Estamos, bueno, hemos dicho que los principales componentes internos del tubo rayos X vamos a tener el ánodo y vamos a tener el cátodo. Dentro del cátodo dijimos lo siguiente, dijimos que el cátodo lo que va a tener son dos filamentos. Estos dos filamentos es básicamente un alambre de cobre, no, perdón, alambre tungsteno en este caso un cátodo del equipo rayos X que está enrolladito, así como que tiene una serie de resortes, que tiene un resorte. Básicamente eso es lo que es el filamento. El filamento es el filamento de un material de tungsteno, es material de tungsteno, que está en forma así como de resorte, es como está ondulado, que tiene una forma ondulada. Eso es básicamente el filamento. Es un material de tungsteno, es un alambre de tungsteno que está en forma ondulada. Los filamentos que va a tener nuestro equipo de rayos X van a ser dos. Un filamento grande y un filamento pequeño. Vamos a ver, aquí lo tengo en otra perspectiva. Tenemos aquí el filamento grande y el filamento pequeño. Si se fijan bien la forma, es como un resorte, están enrolladitos. Tiene que ser así. Vamos a ver, hemos dicho que el filamento grande, miren muy bien que aquí me voy adelantando un poquito, solo que esto corresponde más a otra, bueno, esto deberíamos verlo un poquito más adelante, pero el filamento grande corresponde o sea, es más eficaz para realizar estudios con estudios, vamos a poner aquí, para realizar estudios en regiones anatómicas grandes. Para eso me va a ayudar muchísimo para hacer estudios en las regiones anatómicas grandes, y lo que es el filamento pequeño me va a ayudar para hacer estudios en regiones anatómicas pequeñas. Y hay más sobre esto, porque además de eso, regiones anatómicas pequeñas, además de eso, y adelantándome un poquito,
Cuando nosotros trabajamos con el filamento pequeño, hay otra peculiaridad que es la imagen. La imagen nos va a salir lo que conocemos con mejor resolución espacial o con poca borrosidad, o con buen detalle. Hay varias maneras como le digo, cómo podemos mencionar eso. Imagen con buen detalle, con mejor detalle, vamos a poner aquí, con mejor detalle. ¿Qué va a significar eso? Les tendría que unos ejemplos más adelante. Lo que pasa es que ahorita no estamos muy cortos todavía para ver ese tema. O sea, venimos empezando todavía ese tema de resolución espacial y ese tema de detalle. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero lo van a ver muchísimo mejor en su clase de introducción a la imagenología. Por el momento les tengo que ir comentando todo esto porque todo esto es un proceso paso a paso y fíjense muy bien que el filamento grande les brinda una imagen con menor detalle, pero es ideal para evitar un sobrecalentamiento del tubo rayos X. Vamos a ver, imagen con menor detalle, pero cuida que no se caliente el tubo rayos X, que no se caliente el tubo rayos X. Otra cosita es esto. O sea, cada filamento tiene su peculiaridad, tiene su ventaja y desventaja. Vamos a ver eso también muy detalladamente a medida vayamos trabajando en la clase y en la siguiente clase dentro de la imagen. Todos esos son temas que complementamos muy bien en ambas clases. Ok, está sobre esto. Entonces, ambos filamentos los utilizo y esto me va a variar. Esto yo lo puedo perfectamente variar para un estudio. Yo utilizo ciertos parámetros que me permiten a mí escoger qué tipo de filamento voy a estar utilizando yo para el estudio. Eso también es bueno que lo sepan, que nosotros podemos escoger para un estudio qué tipo de filamento utilizar. Si queremos utilizar el filamento pequeño o el filamento grande, dependiendo de los parámetros que escojamos para el estudio. Ok, ¿copiaron por cierto esto? ¿Lo copiaron? ¿Sí o no? ¿Lo copiaron? Ya. Listo, lo borro. Sí. Ok, vamos ahora al siguiente punto. Recuerden que lo que sale del filamento son electrones. O sea, lo que va a salir de nuestro cátodo, exclusivamente del filamento, son electrones. Es lo que va a estar saliendo. Esos electrones, ¿cómo se originan? Esos electrones se originan por puro calor. Y aquí pasa lo siguiente. Miren, aquí estamos viendo lo que es el filamento. Bueno, como les dije, esta imagen la voy a corregir un poco. El filamento, enfoquémonos en esta parte de aquí. En esta parte de aquí. Esto es el filamento. Estos son los filamentos del cátodo. Vamos a poner aquí, filamentos del cátodo. Filamentos del cátodo. Lo que pasa aquí es que viene y el filamento de cátodo está conectado con una serie de suministro eléctrico, con un suministro eléctrico, es decir, con un conector eléctrico. Está conectado y lo que pasa es que el equipo fluye corriente y esa corriente va a ir a dar al filamento. Entonces viene aquí y aquí empieza a fluir corriente. Vamos a poner aquí corriente. Llega corriente a lo que es el filamento, a nuestro filamento del cátodo, y entonces este filamento se calienta. Aquí lo que se está generando es calor. ¿Qué pasa? Ese calor lo que hace es que salgan electrones, emitan electrones. Eso es lo que va a terminar pasando. Esos electrones, vamos a poner aquí, los electrones en el cátodo se forman mediante calor. Mediante calor, que por cierto, a este fenómeno le llamamos termoionización. A este fenómeno le llamamos termoionización. ¿Qué es termoionización? Básicamente es que se produzcan electrones debido al calor. Es eso lo que es la termoionización. Estamos viendo aquí que se producen electrones debido al calor, termoionización. Recuerden también ese punto. ¿Cómo es que se forman esos electrones que salen del filamento? Se forman por el calor y a eso le llamamos termoionización. Es la palabra técnica como le llamamos a ese fenómeno. Ok. ¿Puedo borrar esta parte? ¿Tomaron captura? Sí. Sí. ¿Sí? Ok. Voy a borrar esto. Ahí está, borrar. Ahora, continuemos. Vamos ahora con lo que es, recuerden que además del otro elemento que tenemos es el cátodo. Además del cátodo tenemos lo que es el ánodo. Hemos comentado una cosita peculiar del cátodo y el ánodo.
que el cátodo y el ánodo están cargados. ¿Qué polaridad dijimos que tenía el ánodo? ¿Qué polaridad dijimos que tenía? Positiva. Correcto. Positiva. Sí, correcto. Es un objeto metálico que está cargado positivamente. ¿Y qué es el cátodo? ¿Cómo está cargado? Negativo. Correcto, exactamente. Negativamente. Ahora, lo que sale de los electrones dijimos que era, pero lo que sale del cátodo dijimos que eran electrones. Imagínense aquí que del cátodo están saliendo electrones. Imagínense que estas pelotitas anaranjadas son electrones que están saliendo del cátodo. Y esos electrones están dirigiéndose al ánodo. ¿Por qué se están dirigiendo al ánodo? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué específicamente van hacia el ánodo y no van hacia parte? Pregunta. Porque se atraen. Ajá, exactamente, porque los electrones son carga negativa y el ánodo tiene carga positiva, entonces ahí los electrones se están trayendo al ánodo. Por eso es que es muy importante saber algunos conceptos de electromagnetismo que vimos. Los electrones, que son carga positiva, se atraen al ánodo. Y el ánodo tiene carga positiva. Carga negativa. Aquí corrijo, carga negativa. Y se atraen al ánodo que tiene carga positiva. Esto sucede. Entonces mis electrones tienen carga negativa, ok. Van donde mi ánodo que tiene carga positiva. Es por eso. Y otra cosita. ¿Qué pasa con el cátodo y los electrones? ¿Qué más pasa? ¿Qué sucede con el cátodo que está cargado negativamente y los electrones que están cargados negativamente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los electrones y el cátodo? Si ambos están cargados negativamente, ¿qué pasa entre los dos? Se repelen. Sí, correcto, se repelen. Y los electrones se repelen. Y en vez de Estamos en la repelen, clase del ingeniero. Ronald, ¿verdad? Sí, Lick. Listo, lo voy a anotar. Listo. Y los electrones se repelen del ánodo. Se repelen del cátodo, perdón. Del cátodo. Aquí en vez de repelen lo pueden ver así como que se alejan. Otro sinónimo es que se alejan del cátodo. ¿Por qué? Porque están cargados ambos negativamente. Entonces cuando yo tengo dos objetos cargados negativamente, se repelen, es decir, se alejan entre sí. Esto es la situación que pasa entre estos dos elementos, entre lo que son los electrones y el cátodo. Ok. ¿Puedo borrar esto? Sí. ¿Sí? ¿Lo borro? Listo. Listo. Vamos ahora. Lo siguiente es que este cátodo, fíjense muy bien que tiene un elemento llamado capa focalizadora. ¿Qué es esto? Vamos a ver, la capa focalizadora lo que me permite es esto. Miren muy bien qué pasa. Aquí tenemos lo que es el cátodo. Aquí se lo puedo orientar porque yo sé que el diagrama es un poquito abstracto. O sea, el dibujito es un poquito difícil de entender. Esta parte donde tenemos el filamento, ahí ya sabemos que está el cátodo. Lo que pasa es que aquí el libro señala todo. Pero aquí vamos a señalar al filamento como el cátodo. El cátodo. Y vamos a señalar el filamento como el cátodo. Miren muy bien qué pasa cuando no está presente esa capa focalizadora, que por cierto la capa focalizadora es una capa. Copa focalizadora, perdón, copa. La copa focalizadora, valga la redundancia, es como una capa. Es una capa cargada eléctricamente con carga negativa. O sea que está cargada con polaridad negativa. Es esto. Vamos a poner aquí la capa focalizadora. Es una capa metálica cargada con polaridad positiva. Entonces, ¿qué pasa? Como está cargada con polaridad negativa. Aquí corrijo. La capa focalizadora. Perdón, aquí debería decir copa. Corrijo aquí. Es copa focalizadora. Es una capa metálica cargada negativamente. Ahí está. Es una capa cargada negativamente. Miren, aquí tenemos los filamentos. Estos son los filamentos. Estos de aquí son filamentos.
Estos de aquí son filamentos. Filamentos. Pero tenemos los dos filamentos. Uno grandecito y otro pequeñito. Recuerden que son dos filamentos que hay en el cátodo. Y en la superficie del cátodo, tenemos lo que es la capa focalizada, la copa focalizadora, perdón. Y eso está cargada negativamente, así como se los muestro aquí. Miren que aquí le pongo negativo porque está cargada negativamente. Aquí se los muestro, miren, cargada negativamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué función me hace esa copa focalizadora? Lo que me va a hacer es esto. Miren que cuando no está presente esa copa focalizadora, los electrones van hacia lo que es el ánodo, pero van de una manera muy desordenada. O sea, no van en una dirección específica, sino que se dispersan mucho. Miren aquí, tenemos electrones que van hacia acá, electrones que van hacia acá, electrones que van hacia acá, otros que se alejan demasiado del ánodo, porque es que se tienen que orientar muy bien. ¿Qué pasa? Cuando está presente esa copa focalizadora, miren lo que va a hacer la copa focalizadora, y ahí vemos la capita verde, forma de color verde, representando que es la copa focalizadora. Los electrones se van a dirigir mejor al ánodo. Miren aquí, tenemos electrones que se dirigen mejor al ánodo, y aquí electrones que se dirigen muy bien al ánodo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que estamos viendo es que la copa focalizadora Ayuda a direccionar. Correcto, ayuda a direccionar a los electrones que van hacia el ánodo. Y esto es muy bueno, porque estos electrones, y me estoy adelantando también un poquito, nos ayudan a formar los rayos X. Entonces esto es muy ventajoso porque hace más eficiente el estudio de rayos X. Hace más eficiente, o mejor dicho, hace más eficiente la producción de rayos X. Ahí vamos a poner, así vamos a poner. Ayuda muchísimo para producir rayos X de una manera más eficiente, para que no haya tanta pérdida de energía y de electricidad en la formación de rayos X. Ayuda muchísimo para estar produciendo rayos X con una menor, o sea, de una forma más eficiente. Eso es lo que pasa. Este es el punto. Ok. Por resto, lo copiamos. Sí. Ok. Listo, lo voy a borrar. Lo voy a borrar. Ok, vamos ahora al siguiente punto. Tenemos aquí, bueno, como les había comentado, creo que esto aquí estoy redondeando un poquito, el cátodo va a tener carga negativa y el ánodo va a tener carga positiva. Y recuerden que lo que van a estar saliendo son electrones del cátodo. Salen nuestros electrones. Tenemos electrones que salen del cátodo y van hacia lo que es el ánodo. Y listo, ahí está el principio. Bueno, ese es el principio de cómo los electrones salen del cátodo y van hacia el ánodo. Aquí está. ¿Por qué? Porque los electrones tienen carga negativa, nuestro ánodo tiene carga positiva, y entonces los electrones se van a traer al ánodo. Perfecto, eso ya se lo había comentado anteriormente. Ahora vamos con el siguiente punto. Vamos a ver. Ahora, pregunta. Vamos a retroceder un poquito a esta diapositiva. Lo voy a poner así. Tenemos los electrones, ahora lo voy a representar como estas pelotitas que salen. Estas pelotitas que ustedes van aquí son los electrones que van hacia el ánodo. Hacia el ánodo. Aquí está. Tenemos electrones que van hacia el ánodo. Así lo voy a poner. 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 Ahora, estos electrones yo voy a poner aquí con esta flechita que se dirigen hacia el ánodo. Pregunta, alguien que me recuerde, ¿cuál es el concepto de corriente? ¿Qué es corriente? ¿Qué es corriente? Son electrones en movimiento. Exactamente, son electrones en movimiento. Perfecto. Ahora, aquí estamos viendo corriente, porque estamos viendo que están en electrones y van hacia lo que es el ánodo. O sea, estamos viendo que hay electrones, o sea, que estamos viendo que hay una corriente, porque estos electrones están moviéndose hacia el ánodo. A esto le llamamos corriente dentro del tubo rayos X. Eso le llamamos corriente del tubo rayos X. Vamos a poner así. Con esta flechita lo voy a poner aquí, que significa que es la corriente del tubo rayos X. Corriente del tubo rayos X. Eso es una corriente del tubo rayos X.
Ahora, quiero que me digan otra cosita. ¿Qué creen que origina esa corriente? O sea, ¿cuál es la causante de la corriente? ¿Cuál es la causante de que exista corriente? Vamos a ver. O mejor dicho, de otra manera. Dígame la definición de voltaje. ¿Cuál es la definición del voltaje? ¿Qué es voltaje? Es la razón por la cual los electrones se mueven. ¿Ok? Es la razón por la que los electrones se mueven. Perfecto. Entonces, si yo tengo aquí electrones que se están moviendo, tiene que haber ahí un voltaje, ¿verdad? Tiene lógica. Si yo tengo electrones en movimiento, o sea, tengo corriente, por tanto, la lógica me dice que tiene que haber un voltaje, ¿sí? Y eso es precisamente aquí. Y fíjense muy bien que aquí entre el ánodo y el cátodo hay un voltaje. Vamos a poner así. Entre el ánodo y cátodo hay un voltaje. Entre el ánodo y cátodo hay un voltaje. Pasa esto, o sea que entre mi ánodo y cátodo va a haber un voltaje. ¿Por qué? El voltaje es el que genera el movimiento de los electrones. Esto es lo que va a pasar, o sea que ese voltaje me va a hacer que esos electrones que salgan del cátodo vayan a hacer lo que es el ánodo. Entonces, pasa esa situación. Por favor, copien esto y es muy importante que comprendan ese punto, que hay un voltaje entre lo que es el ánodo y el cátodo. Ese voltaje hace que la corriente, hace que se mueva la corriente del tubo, o sea, hace que se muevan los electrones, o sea, hace que fluya esa corriente dentro del tubo rayos X. Ok. ¿Puedo borrar esto? Sí. Ok. Entonces lo voy a borrar. Ahora, vamos a ir al siguiente punto. Miren muy bien que hay un voltaje y aquí se los indico. Miren, hay un voltaje o tensión del tubo rayos X, que por cierto así se le llama también, voltaje o tensión del tubo rayos X. Así lo pueden conocer de las dos maneras. Tensión o voltaje del tubo rayos X. ¿Qué es lo que es eso? Básicamente es un voltaje que hay entre lo que es el cátodo y el ánodo. Cuando hay un voltaje entre el cátodo y el ánodo, hace que empiecen a moverse electrones. Y miren muy bien que aquí estamos viendo los electrones que salen del cátodo y van hacia el ánodo. Y se mueven gracias a que hay un voltaje. Por eso es que cuando definimos un voltaje, lo definimos como la razón de que hace que fluyan electrones, o sea, que se muevan electrones o que exista la corriente. Eso es lo siguiente que sucede. Y fíjense que nosotros podemos regular ese voltaje, podemos regular, al igual que podemos regular cuánto es la corriente que hay cuánto es la corriente que hay entre el cátodo y el ánodo. Entonces, podemos regular dos cosas, miren muy bien. Nosotros podemos regular cuánto es el voltaje. Es el voltaje que hay entre el cátodo y el ánodo. O sea, nosotros lo podemos regular. Y de hecho es uno de los parámetros reológicos más esenciales que hay en la reología. Lo que conocemos como KB o KBP. Lo que venimos nosotros es que venimos y seleccionamos un valor de KB o un valor de KBP. ¿Qué significa KB y KBP? Vamos a ver. Si BP, miren muy bien, BP lo que va a significar son voltajes picos. Voltajes picos. ¿Por qué ese voltaje pico? Ya se lo voy a explicar cuando vayamos por el generador de alto voltaje. Se lo voy a explicar qué significa ese voltaje alto pico. Pero si BP significa voltaje alto pico, ¿qué significa KBP? Kilovoltaje pico. Exactamente, kilovoltaje pico. Recuerden eso para el resto de su vida, porque lo van a ocupar el resto de su vida esto. El KBP significa esto. Y nosotros podemos regular ese voltaje que entre el cátodo y el ánodo escogiendo un valor del KBP. Nosotros escogemos un valor de KBP o KB. Cuando vamos a escoger un valor de KBP o KB, esto va a depender muchísimo del tipo de equipo con que estamos trabajando. Ya les voy a explicar eso también de la ondulación de voltaje, porque es que esto es un proceso muy complejo. Es un proceso muy complejo y vamos explicando esto poco a poco. Entonces, nosotros podemos escoger cuánto es el voltaje que yo quiero entre el cátodo y el ánodo.
¿Por qué lo escojo? Porque esto me influye muchísimo en los rayos X que vaya a emitir el equipo. Esto me influye muchísimo en la producción de rayos X que me esté emitiendo mi equipo. Y otra cosita, esto, como yo se lo señalé aquí, esto es corriente. Esto claramente es corriente. Esto es corriente, ¿verdad? ¿Por qué es corriente? Vamos a ver. ¿Por qué digo que esto es corriente? Porque van en movimiento. Exactamente, porque tengo electrones moviéndose. Y resulta que la corriente que hay dentro del tubo rayos X, es decir, entre el cátodo y el ánodo, yo también lo puedo regular. Nosotros podemos regular también cuánto es la corriente que hay entre el cátodo y el ánodo. Nosotros lo podemos regular. ¿Cómo lo podemos regular? Vamos a ver, nosotros lo regulamos de esta manera. Fíjense muy bien. A significa amperios. Cada vez que ustedes escuchen A, asocienlo con amperios. ¿Y qué dijimos que representaban los amperios? ¿En qué unidades? O sea, ¿qué está relacionado con los amperios? ¿Qué está relacionado con los amperios? Vamos a ver. ¿Qué está relacionado con los amperios? ¿Qué relación? O sea, ¿a qué unidad? A corriente, ¿verdad? Correcto, exactamente. Exactamente. Lo que es la corriente, la describimos nosotros en amperios. Entonces, recuerden esto, amperios es la unidad que describimos corriente. Recuerden eso. Amperos es la unidad que describimos corriente. Entonces, vamos a ver. Si A significa amperios, ¿qué significa MA? ¿Qué significa MA? Miliamperios. Miliamperios, esto es lo que significa. Entonces, ¿qué venimos? Venimos nosotros y seleccionamos un valor de corriente por medio de una cantidad de MA. Seleccionamos un valor de MA. O sea que vamos a venir nosotros y vamos a seleccionar un valor de MA. ¿Qué va a significar ese valor de MA? Va a significar la corriente en miliamperios que está fluyendo por el equipo, que está fluyendo entre el cátodo y el ánodo. Eso también lo podemos variar. Estas dos técnicas son las claves, o sea, son dos técnicas claves, además de lo que es el tiempo de exposición, que lo vamos a ver más adelante, y el MS, también lo vamos a ver más adelante, que nosotros nos permite regular qué va a haber específicamente dentro del tubo rayos X. Esto es clave, porque cuando yo regulo lo que es el MA y regulo lo que es el KBP, yo puedo modificar qué tipo de haz de rayos X o qué tipo de haz de rayos X va a salir en el equipo. Por ejemplo, yo puedo seleccionar cuánto va a ser la cantidad de rayos X que salen, o sea, con estos dos valores puedo modificar cuánto es la cantidad de rayos X que salen, qué tanta energía va a tener esos rayos X y cuánto tiempo se van a estar emitiendo esos rayos X. Esto es clave para los estudios de radiología, porque esto me permite a mí, primeramente, modificar el tipo de imagen radiológica que yo quiero para el estudio, y segundo, cuidar de que el paciente no esté recibiendo una cantidad de radiación adecuada. Entonces esto es clave. Vamos estudiándolo poco a poco. ¿Puedo borrar esto? Sí. ¿Sí? ¿Puedo No. borrar? Ok, copia. Es muy importante esto, muy importante. Por cierto, otra cosita me faltó aquí. Miren muy bien, BP, B significa, perdón, P voltaje. P voltaje. ¿Y KB qué significa? Kilovatio. Kilovoltaje, correcto. Ahí está, kilovoltaje. Ahí está. Ok. ¿Me autorizan a borrar esto? ¿Puedo continuar? Sí. ¿Sí? ¿Continúo? Sí, Exactamente. maestro. ¿Listo? Vamos a continuar. Ahora, vamos con otro punto. Miren, quiero que veamos aquí el ánodo. El ánodo, como les dije que es el otro elemento que cuenta el nuestro tubo rayos X, puede variar de diseño. Varía de diseño dependiendo del tipo de estudio radiológico que nosotros vamos a hacer. Y fíjense que cuando nuestro equipo se centra en lo que es el área de odontología, o sea, el área dental, créanme, en el área de odontología también se utiliza un equipo de rayos X, solo que el equipo de rayos X es diferente.
Y miren comparado con el ano que nosotros trabajamos. Este es el ano que nosotros trabajamos en radiología. O sea, donde nosotros hacemos una radiografía, todos los estudios de radiología que nosotros trabajamos, una radiografía, fluoroscopía, mamografía, tomografía, tiene un diseño ano como este, pero hay otros estudios como la odontología que también se ocupan. Por ejemplo, cuando ustedes tienen, por ejemplo, una muela, por ejemplo, o una normal, bueno, no soy odontólogo, ¿verdad? No soy odontólogo, me voy a escuchar muy, o sea, me voy a escuchar muy desconocedor del tema, pero cuando ustedes tienen, por ejemplo, una muela, tienen un problema con una muela o con alguna parte de la dentadura y le hacen un estudio, les van a hacer un estudio de rayos X y les van a sacar una radiografía dental. O sea, los odontólogos también utilizan un equipo de radiología. Fíjense muy bien que el ano va a variar dependiendo de qué tipo, o sea, para qué estudio lo utilicemos. Este es el ano que vamos a trabajar nosotros para estudios de radiografía, mamografía, fluoroscopía y tomografía. Así es la forma del ano. Esto es una forma de disco. Miren aquí que la forma tiene forma de disco. O sea, el ano es un disco como tal. Este es el ano, tiene una forma de disco. Y fíjense muy bien que tiene de un material de tungsteno. Vamos a identificar que el ano es del tungsteno. El ano es del tungsteno. Tungsteno. O sea que es en base a lo que es el tungsteno, material del tungsteno. Mientras que aquí el ano dental ya no estamos viendo lo que es un disco, sino que estamos viendo una placa. Básicamente estamos viendo una placa, que es una placa que está inclinada. ¿Qué es lo que estamos viendo? Una placa inclinada y estamos viendo una plaquita de tungsteno. Así es como es el tubo rayos X en un equipo de odontología. Les voy a enseñar aquí unas imágenes. En el caso de que ustedes, si ustedes han hecho algún estudio que les han sacado una placa dental, ya saben qué tipo de equipo de rayos X se utiliza en radiología. Cuando hacen las odontología. panorámicas. Exactamente, cuando hacen las panorámicas, las intraorales, todos esos, vamos a ver, aquí les voy a mostrar. Equipo de radiología. Vamos a poner aquí. Vamos a ver. Le puedo mostrar una donde esté el paciente. Vamos a ver dónde está la persona que se hace el estudio. Vamos a ver, es que me salen panorámicas. Ok. Estudio. Vamos a ver, equipo de radiología. Ahí está. Aquí está. Aquí está. Esta imagen me gusta. ¿Están viendo ahorita la imagen? Sí. Ok. Miren aquí, me gusta muchísimo esta imagen de aquí. Vamos a abrir una nueva pestaña. No se mira muy bien. Vamos a ver, no se mira muy bien. Bueno, vamos a ver. Ahí se mira mejor. Miren, este me gusta. Este es el equipo de odontología que se utiliza para obtener radiografías dentales. Básicamente lo que quieren obtener es una imagen radiológica, pero de lo que es la dentadura. O sea, específicamente de algún diente, por ejemplo, alguna muela. Digamos que tenga algún problema, tenga algún dolor o quieren identificar si esa persona tiene algún tipo de deformidad. Entonces, para eso se utiliza, obviamente. Y aquí estamos viendo lo que es internamente aquí tiene el equipo, bueno, aquí tiene lo que es el tubo de rayos X. Este es el tubo de rayos X. Entonces, ¿qué pasa? El tubo de rayos X, aquí, el ánodo que tenga internamente, no va a tener forma de disco como utilizamos nosotros para un estudio de radiografía, sino que va a tener esa formita de placa, o sea, como placa inclinada, así va a ser el ánodo. También se utiliza aquí. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a hacer este equipo? Va a emitir aquí los rayos X. Los rayos X van donde la zona de estudio, en este caso, es alguna parte de la dentadura.
obtienen la rafía. Y la rafía que van a obtener es en base a lo que es, bueno, lo que es la dentadura, la zona de los dientes donde llegó los rayos X. Por ejemplo, este es el tipo de imágenes que van a obtener. Y ya en este caso, fíjense muy bien, esto ya son estudios ya son estudios panorámicos donde obtienen todo lo que es la dentadura. En este caso, el tipo de equipo que utilizan para obtener para ese tipo de estudio, vamos a ver. Acá atrás, por aquí, es uno como este. Es uno como este. Aquí vamos a ver. Aquí me gusta mucho este. Miren que los equipos van a cambiar de forma y tamaño dependiendo del uso que le den. Ahora aquí, este equipo, lo que tiene es el tubo rayos X aquí. Que va a tener el tubo rayos X. Y aquí, lo que va a tener en esta otra zona es lo que es el receptor de imagen. El receptor de imagen. El receptor de imagen. Y justo en medio se va a ubicar el paciente. Aquí, justo en medio. Entonces va a venir el tubo rayos X va a emitir los rayos X y va a ir donde el receptor de imagen. Pero ¿cuál es la peculiaridad con este tubo rayos X? Que este tubo rayos X gira. Gira. O sea, que da una gira, o sea, se mueve literalmente. Se mueve, da una proyección de 180 grados para generar una imagen completa de todo lo que es la región dental. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? No, ok. Entonces, bueno, eso es lo que pasa en este caso. Y volviendo a nuestra presentación. ¿Están viendo nuevamente la presentación? Sí. Ok, listo. Continuemos ahorita. Vamos a ver qué horas son. Faltan 10. Habremos más del ano. Fíjense muy bien que el ano es donde llegan los electrones. Dijimos que los electrones van a llegar donde el ano. ¿Y qué pasa? Luego resulta que estos electrones, cuando estén chocando contra lo que es miren muy bien, estos electrones van a llegar y van a chocar contra lo que es el ánodo. Aquí están chocando contra el ánodo. Y fíjense que el ánodo, dentro de nuestro ánodo, todo esto es el ánodo, todo esto de aquí, bueno, básicamente es todo esto de aquí. El ánodo va a tener una parte llamada branco. ¿Qué es el branco? Básicamente el branco es una superficie que está diseñada para, o sea que es la superficie, mejor dicho, donde impactan los electrones dentro de lo que es el ánodo. Vamos a poner aquí el branco. Bueno, creo que aquí lo tenía. El branco es la superficie en el ánodo donde impactan los electrones que llegan del cátodo. Es eso lo que pasa. Entonces vamos a unir electrones que llegan del cátodo, van del ánodo y chocan específicamente en una región llamada branco, en una parte llamada branco. El branco es un material de tungsteno. Branco, vamos a poner aquí, el branco es de un material de tungsteno. Es de un material de tungsteno. ¿Por qué es de un material de tungsteno? Por los siguientes motivos. Fíjense muy bien. Primeramente, el hecho de que el branco sea en base de tungsteno tiene varias ventajas por esto. El tungsteno tiene un número atómico alto. ¿Qué va a significar esto? Que va a atrapar muchos electrones. Cuando algo tiene un número atómico alto, eso significa que ese material atrapa cualquier cosa que impacte contra él. En este caso, digamos que comparemos, por ejemplo, lo que es... ¿Alguien sabe de qué están constituidos, por ejemplo, los chalecos antibalas? ¿Alguien sabe qué material tiene un chaleco antibalas, por ejemplo? Vamos a ver. ¿Alguien que sepa un poco del tema? ¿Qué compuestos tiene un chaleco antibalas? Vamos a ver. ¿Nadie? No sabemos, creo. Ok. Bueno, básicamente No usan Ajá. como capas de fibra resistente. Sí. ¿Ah? Bueno, básicamente un chaleco antibalas
tiene un material de alta densidad, alto número atómico, en este caso, si no me equivoco, es una conformación de placas metálicas, sí, de placas metálicas, de hierro, níquel, y también de plomo. O sea, que es una combinación de plomo, hierro, níquel, y bueno, no sé qué otros materiales están ahí conjuntos, pero son materiales de alto número atómico, es decir, alta densidad también. Y ese mismo principio de que hace que un chaleco antibalas pueda atrapar balas, se aplica aquí. Cuando tenemos el tungsteno, debido a que el tungsteno tiene un número atómico alto, tal vez alguien lo averigua, ¿qué número atómico tiene el tungsteno? Si lo averigua por internet. Ahorita, repito. 84. 64. ¿Confirmamos todos? 84, creo. No, 74 es. 74. 74, correcto. Usted no tiene un número atómico de 74, es un número atómico muy alto. ¿Qué es lo que va a hacer? Esto nos ayuda porque atrapa una mayor cantidad de electrones. Y esto es esencial porque si atrapa muchos electrones, es bueno porque consigue una mayor eficiencia de producción de rayos X. Vamos a poner aquí. Esto ayuda a producir o a tener, vamos a poner aquí, una mayor eficiencia en la producción de rayos X. Rayos X. ¿Por qué? Porque fíjense que los rayos X se forman, miren aquí como nos está mostrando la figura, se forman desde el momento en que los electrones vienen e impactan contra el ánodo, y específicamente dentro de la región que llamamos blanco. Eso es, bueno, esa es lo que vemos, cómo se forman los rayos X. Así se van a estar formando. Cuando vengan los electrones, y choquen contra el blanco en el ánodo. Así como se forma. Ahí como vamos a estar viendo que ya se van a empezar a formar los rayos X. Lo siguiente, fíjense muy bien que el tungsteno tiene una buena conductividad térmica. ¿Qué significa esto? Que disipa el calor. ¿Por qué es bueno esto? Porque resulta que cuando los electrones vienen aquí, vamos a borrar todo esto que está en un relajo, vienen aquí, miren aquí, tenemos los electrones, vienen, chocan contra el ánodo y se producen los rayos X. Resulta que además de rayos X se produce mucho calor. Este proceso donde vienen los electrones, chocan contra el ánodo y se emite rayos X, esto además de producir rayos X, termina produciendo mucho calor. Y entonces necesitamos un buen equipo que pueda disipar todo ese calor. O sea, que pueda estar disipando el calor de tal manera que no pueda dañar el equipo. Por eso es que es muy bueno, porque puede disipar fácilmente el calor. Y el siguiente es que tiene un punto de fusión alto. ¿Qué significa esto? O sea, que no se derrite fácilmente. ¿Por qué? Porque resulta que ustedes cuando un material se calienta demasiado, se empieza a derretir. Por ejemplo, si ustedes calientan una panita de plástico en el microondas y la dejan por mucho tiempo, esa panita se va a empezar a derretir. O por ejemplo, los soldadores, por ejemplo, cuando ese equipo emite una llama de fuego, el material, en este caso, el material de acero o de hierro, se va a empezar a derretir. Eso mismo puede llegar a pasar con el tungsteno, pero la ventaja del tungsteno es que se derrite con una mayor temperatura que otros materiales metálicos como el hierro o el acero. Entonces, fíjense muy bien que el punto de fusión, si no me equivoco, ahí está haciendo bulla, Michael, el punto de fusión es más o menos como, si no me equivoco, es de 3450 grados centígrados. Vamos a poner aquí, grados centígrados. O sea que se necesita esta cantidad de temperatura para que se empiece a derretir este material. ¿Por qué eso es bueno para nuestro equipo? Porque resulta que aquí cuando vienen los electrones, producen los rayos X, además de producir rayos X, se crea mucho calor. Entonces nosotros necesitamos un material que sea resistente a todo ese calor que se está produciendo para que no se pueda dañar a su equipo. Y por eso es que ocupamos el tungsteno, porque el tungsteno tiene un punto de fusión alto, es decir, que no se derrite, o sea, que necesita una buena temperatura para que se empiece a derretir. Esta es la temperatura aquí. Temperatura para que se empiece a derretir el tungsteno. Vamos a poner aquí temperatura para que se empiece a derretir el material. Temperatura para que se empiece a derretir
el ano de tostón. O mejor dicho, el de branco tostón. Branco es la palabra correcta. O sea que necesita bastante temperatura para que ya se empiece a derretir. Ok, ¿preguntas con todo esto? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Ninguna? No, ingeniero. Ok, listo. ¿Puedo borrar esto? ¿Y continuar? Sí. ¿Lo borro? Sí. Ok. Listo, ya lo borré. Ahora, vamos con otro punto. Resulta que el ano va a estar girando. Gira, así literalmente gira. Gira, así como lo está orientando la flechita. Está girando. Es como una rueda que está girando, algo así, porque esto todavía es en forma de disco. Está literalmente girando ese ano. ¿Por qué gira? Gira porque así se disipa más rápido el calor que se está generando cuando los electrones vienen y chocan contra el blanco del ano. Por eso es que gira, porque esto permite disipar más el calor, es decir, distribuir más el calor para que no se concentre en un solo punto. Vamos a poner aquí. El ano gira para que el calor que se genera no se concentre en un solo punto. Esa es otra historia. Gira para que no se concentre en un solo punto. Y fíjense la velocidad de giro, 3600 RPM, revoluciones por minutos, y bueno, hasta 10.000 RPM. En este caso, para los equipos que producen más rayos X, como los de tomografía. O sea, que en esto pueden dar el grado de giro, de 3600 RPM a 10.000 RPM. RPM significa revoluciones por minutos. Para que tengan una idea de qué tan rápido puede ser, no sé si alguien puede averiguar este dato, ¿cuánto es la velocidad de giro de una licuadora? ¿O cuántos son los RPM de una licuadora? Ahí tal vez si alguien lo averigua por internet y me lo dice ahorita. ¿Cuántos son los RPM? Ajá. ¿Cuánto? ¿Averiguaron ese dato? 22.000. 22.000. No hay un rango, así como un rango. No dice así como 25. 25.000. 25.000. 3.600, no. No, ahí tiene que estar. Pongan ahí RPM de una licuadora. Les tiene que dar un rango ahí. 3.800. 3.800. 6.000. Ah, 6.000. 6.800, así. Ese. 6.800. Sí, así. Sí, vamos a ver. Sí, no es, sí. Es que me están dando una velocidad bien alta. Sí. No, correcto, más o menos anda con este valor, entonces para que tengan una idea que es un valor que, o sea, así de rápido va a estar girando el ano horológico, va a estar yendo muy rápido porque esto ayuda a que el calor no se concentre en un solo punto. ¿Y qué pasa si el calor se concentra en un solo punto? Ya se empieza a deformar el ano horológico, que vamos a ver sobre eso, sobre la falla del tubo horológico más adelante también. Listo, entonces, terminamos hasta aquí, llegamos hasta aquí el día de hoy y nos vemos el día de mañana. Feliz noche Sí. a todos, entonces. ¿Sí, Dani? Gracias, No, ingeniero. solo Buenas que, noches. Listo. Te Me escucho, Dani. apunta ahí, sí, no, ingeniero. es que solo que ingresé unos minutos después y no le puede decir que había ingresado para no interrumpir la clase, Ah, entonces no, ahorita le cheque. digo. Cheque, aquí la vamos a apuntar, Dani. Aquí la vamos a Ok. apuntar. Listo. Ingeniero, ¿Sí? Ah, ¿y me llamaba?